Bueno, un poco la idea de hoy es conversar acerca de los incidentes, de la mano con el repaso que estuvimos haciendo, ya lo nombramos varias veces, vimos lo que es una sentencia interlocutoria, así que la idea de hoy es ver en general la temática incidental y si nos alcanza el tiempo, charlar sobre algunos incidentes usuales, como por ejemplo el beneficio para litigar sin gastos, las medidas cautelares, y seguramente no nos dé el tiempo, pero también va a formar parte de alguna actividad, las diligencias preliminares y la prueba anticipada. Pero con que veamos beneficios ya me conformo. Bien, ¿qué ocurre? Como vimos ahí en los expedientes que recorrimos antes de empezar a grabar, la mayoría de las resoluciones son providencias simples porque tienden a la gestión del proceso y a su avance hacia estadios más avanzados y, por qué no, el dictado de la sentencia definitiva. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces durante el curso de la instancia se van suscitando controversias accesorias entre las partes o bien cuestiones que el juzgado tiene que resolver mediante el principio de bilateralidad, o sea, escuchar a las dos partes previo traslado. Estas son circunstancias que corren en paralelo a la principal, ¿no? O sea, nosotros tenemos un objeto principal del juicio que está dado por el contenido de la pretensión, hechos que son controvertidos y derechos también, que forman parte del tema decidendum, pero en el camino se van a suscitar cuestiones que hay que resolver. Y estas son las cuestiones incidentales o incidentes. Es lo mismo. ¿Cuál es el problema de los incidentes? Darnos cuenta cuando estamos en presencia de uno. Porque ¿qué pasa? El código tiene un capítulo que habla de incidentes. El tema es que esa reglamentación porta cierta rigidez que después no se da en la realidad. Concretamente, ¿no? El código, por ejemplo, va a decir que tramitan por carpeta separada. Hoy deberíamos utilizar la voz carpeta en un sentido más armónico con lo digital, ¿no? En un legajo separado, electrónico. Ahora, cuando analizamos los expedientes, eso en la realidad no se da a rajatabla. A veces se da y a veces no. A veces el código te dice que estás ante un incidente, pero la mayoría de las veces no. Entonces, por eso me gusta empezar por lo que nosotros ya vimos. O sea, a partir de la base de que la mayoría de los despachos son providencias simples. Entonces, ante la duda, muy probablemente estemos ante una providencia simple. Ya vimos la estructura de cómo reconocer una interlocutoria. Y hasta vimos que si se registra, ya está, es interlocutoria de cajón, aunque tenga 4 renglones. Bien. Ahora, nosotros tenemos que reconocer el incidente antes, ¿no? Esto que vimos hasta acá está bueno para leer un expediente que ya viene con un estado de avance. La onda nuestra es descubrirlo antes, cuando se va a plantear una cuestión incidental. Lo primero que tenemos que hacer, un consejo que ya hemos repetido varias veces en este curso y que vale para procesal, para las materias en general y le diría hasta para la vida, primero hay que leer. Primero hay que leer. ¿Qué es lo que tenemos que leer primero? El código. Porque fíjense que a veces lo dice. Entonces, regla número 1, leer el código. Recusación con expresión de causa, artículo 23. Es un incidente. Nulidad de notificaciones, artículo 149. Otro incidente. Nulidad de actos procesales, 170.
Acumulación de expedientes, 171. Responsabilidad en la traba de medidas cautelares, 208. Modificación o cesación de alimentos, también lo trata de incidente. ¿Qué más? Nulidad de ejecución, 543. Redargución de falsedad, 393. Incidente de desocupación de inmuebles, artículo 588. Entonces fíjense que muchas veces el código dice expresamente que es un incidente. Pero bueno, lo difícil empieza ahora, porque muchas veces, y yo les diría que es la mayoría, no lo dice. Otra ayuda que podemos tener es la famosa tabla de código por materia, que esa ustedes la tienen en el material, no sé si la habrán visto, pero fíjense, la tenemos acá, esperen que se las comparto. Porque ¿qué ocurre? A lo largo de las décadas, y casi de los siglos, porque nuestra Suprema Corte tiene más de un siglo, se han ido formulando sobre la base de jurisprudencia y doctrina un montón de incidentes que hasta están catalogados como tales, aunque el código no diga nada. Fíjense, a ver. Fuero civil, Fuero civil. Están ordenados alfabéticamente, así que vamos a ir a la I. Acá está. Incidente en el concurso. Incidente de ejecución de honorario, incidente de ejecución de tasa, incidente de redargución, este estaba nombrado específicamente, incidente de revisión de cuentas, incidente de verificación de crédito, esto es concursal, igual, es comercial, no es civil, incidente de determinación de daños, bueno, ya tenemos unos cuantos, incidente de revisión, acá se ve que al que le puso... El que armó el Excel se le pifió la obligatoria de la mediación en el medio, pero este sería revisión. Entonces fíjense, la tablita de código por materia nos tira una ayudita más. Y finalmente, hay que estudiar, no queda otra. Porque como les decía, a lo largo del tiempo, no solamente la Suprema Corte, sino que la doctrina y la costumbre del foro es la costumbre de tribunalicia, ha ido modelando ciertas cuestiones como incidentes, aunque no lo diga el código, aunque no lo diga la tabla, no hay ninguna duda que son cuestiones incidentales o incidentes propiamente dichos. Como por ejemplo, las medidas cautelares, las diligencias preliminares, el beneficio para litigar sin gastos, la incorporación de terceros, el trámite de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Cuando hay oposición a una medida de prueba, o sea que una parte la quiere producir y la otra se opone. La impugnación por falsedad de los informes, ya lo vamos a ver, pero la preinformativa prevé que se incorporen informes por entidades públicas o privadas. El que impugna por falsedad se abre como un incidente contra la fuente. La impugnación de liquidaciones, esto también lo vamos a ver más adelante. Una liquidación básicamente es agregarle los intereses y los gastos a una sentencia definitiva y decirle, bueno, me debes esto. La otra parte lo puede impugnar. Como ya vimos, la ejecución de honorario que estaba en la tablita. Bueno, y dos o tres más, no importa, esos son los más importantes. Y residualmente, toda vez que haya un planteo que tiene que resolverse previo traslado. Entonces, estos son los tips para ver cuándo estamos en presencia de un incidente. Pero bueno, hasta acá es lo más fácil, porque en realidad esto que parece tan difícil es lo fácil. La pregunta complicada es ¿cuándo iniciamos un expediente separado?
Porque hasta acá no habría problema. Vamos a pensar que uno lee el artículo que ustedes tienen en el material, sumado a acordarse un poquito de esta clase y ya está. Pero por ahí la pregunta más complicada es ¿cuándo yo tengo que iniciar un expediente separado? Porque eso va a implicar que yo tengo que seguir las reglas del código procesal, acompañando las piezas necesarias y iniciando una presentación, un expediente nuevo por receptoría general. O sea, es como iniciar un expediente de vuelta, con la particularidad de que yo tengo que solicitar radicación directa en el juzgado donde ya está tramitando la causa, porque los incidentes son todos competencia del juzgado principal, el que tiene la causa principal. Aún cuando se inicien antes, porque este es un dato de color también, cuando vemos el beneficio de litigar sin gasto, van a ver que se puede iniciar antes de la causa principal. Ahora bien, ese incidente de beneficio después va a ser atraído por el juzgado de la causa principal. Eso es importante que lo sepan. O sea, no es al revés, porque si no yo estaría radicando la causa principal en la del incidente. Bueno, no. Cuando ingresa a la principal, esa es la competencia. Y ese juez va a pedir la radicación del beneficio. Esto incluso está previsto en un acuerdo de la Suprema Corte, porque varios abogados quisieron hacer la vivada de primero sortear el beneficio, después la principal y pretender la radicación en el juzgado que por ahí le gustaba más o le convenía más por su doctrina, lo que fuere. Y la Corte sacó un acuerdo que dijo, no chicos, miren, esto es sencillo. El principal es el de la causa de fondo. Y después se irá el beneficio para la otra causa, pero no al revés. Bien, entonces, ¿cómo es la onda del expediente separado? Porque el artículo 75 habla de piezas separadas. Es así. Hay que fijarse si el incidente va a suspender el curso de la instancia principal o no. Ahí está la clave. Ustedes van a ver en el código que por regla general no suspenden. ¿No? Dice, bueno, los incidentes por regla no suspenden el curso de la instancia. Y todos deben ocurrir por piezas separadas. Ahí todo bien, está bárbaro eso, pero después vamos a ver que la realidad impone otra cosa, porque van a ver que la mayoría de los incidentes que se plantean suspenden. Suspenden por su propia naturaleza. Imagínense, si yo estoy discutiendo la incorporación de un tercero, no puedo avanzar hasta que no decidamos si va a entrar o no. Si estamos hablando de excepciones previas, el juicio no va a seguir hasta que no se resuelvan. Si estamos hablando de una imputación de negligencia probatoria, no puedo avanzar hacia otra instancia del proceso hasta que no esté resuelto eso. Si hay una nulidad que se está planteando, tengo que esperar que se resuelva quizás para seguir adelante. Entonces, yo está bien, tengo que tener en cuenta esa regla general, que por regla no suspenden. Está muy bien, pero después vamos a ver que las incidencias que se plantean, muchas de ellas suspenden. Suspenden o porque el código lo dice expresamente, como en el caso del incidente de incompetencia, o sea, se tiene que resolver la competencia del tribunal. Otras veces suspende por su propia naturaleza, como los ejemplos que acabamos de mencionar, y otras veces suspende porque lo dice el juez, ¿no? Entonces, en los casos en los que la instancia, o sea, el curso de la instancia se suspende, ahí no es necesario abrir un expediente separado. Ahora, si las cuestiones incidentales pueden correr en paralelo, yo necesito abrir un expediente separado. Esa es la clave para saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, un beneficio para litigar sin gastos, como si me da el tiempo vamos a ver ahora, va por expediente separado. Está bien, ustedes me dirán, pero acá yo leyendo el código vi que en la demanda o en la contestación el actor o la demandada podría solicitarlo en el mismo escrito de demanda. Sí, está bien.
Sí, es posible. Pero la verdad, chicos, que lo más probable es que el juez o jueza los mande por carril separado, por una cuestión de orden. Imagínense un expediente donde están todas las decisiones mezcladas, la del beneficio con la del principal. No se entiende cuál es del beneficio, cuál es de la principal. Entonces, les conviene hacerlo por el expediente separado, y si no lo hacen así, el juez se los va a marcar. Fíjense esta causa, a ver si la encuentro. Esperen, Juzgado 27. A ver si lo encontramos. A ver, a ver. Ahí está. Fíjense lo que me dice acá. Esto yo lo inserté en una contestación de demanda. Ahora les voy a explicar por qué, pero fíjense lo que me dice. Al pedido de beneficio de litigar sin gastos, hágase saber al peticionario que deberá cumplir con el artículo 35, inciso A de la 3397, promoviendo dicho incidente por expediente separado. Me lo está diciendo acá. Incidente por expediente separado. Esto es el acuerdo sobre receptoría general de expedientes. O sea, es el escrito de iniciación. Con planilla de inicio y todo lo que nosotros ya vimos cuando vimos cómo iniciaron expediente. Pero fíjense que esto está dentro de las potestades instructorias del juez, ¿no? Está todo bien, podés ponerlo en tu contestación, pero andate por incidente separado. Ustedes se preguntarán por qué lo enseño así y después hago otra cosa. Bueno, en las contestaciones de demanda, cuando el cliente me pide beneficio para litigar sin gastos, yo se lo pongo en la contestación. No es porque yo no sepa que me van a contestar lo que ustedes ya vieron, sino porque es una manera también de decirle al actor que el cliente es insolvente. Es un metamensaje. El actor cuando lee la contestación de demanda ve eso y ya se agarra la cabeza, porque dice, oh, este no tiene un mango. Entonces es una jugada como para bajarle un poco el ánimo, la moral. Y como para avisarle, mirá, si querés negociar, negociamos, porque mi cliente plata no tiene. Ese es el metamensaje. Ya sabía yo que me iban a contestar eso. Pero bueno, es una estrategia. Después cada uno lo analiza. Sigamos adelante. ¿Cómo debo iniciarlo? Como dice el código, uno tiene que tener copia de las piezas que están involucradas, ya sea si es un incidente que involucra algún aspecto del expediente, yo tendría que generar el PDF de esa resolución o de esos escritos electrónicos presentados, acompañarlo como archivo adjunto al inicio de un trámite nuevo o de un escrito nuevo, según sea expediente separado o no. Ahora esto va a tener más sentido cuando veamos lo del beneficio, pero primero expliquémoslo. Y después hacer lo que se llama una demanda incidental, que es el planteo del incidente con las características del artículo 330. Por eso es importante reconocer el incidente antes, ¿no? O sea, tenemos que reconocerlo antes para saber si tramita por expediente separado o sigue el curso de la instancia. Y también para plantearlo correctamente. Porque, a ver, la pretensión incidental es una variante de la pretensión. Y la manera de articular pretensiones es siguiendo la regla del 330. Por eso se habla de demanda incidental. La regla del 330, claro, ustedes todavía no vieron la teoría. Implican enarbolar pretensiones fundadas en hechos, fundadas en derecho, apuntalada con prueba. Entonces, esas son las características que sí o sí tiene que tener una pretensión incidental. Ojo, por ahí es muy sencillo, por ahí la prueba es un documento. No hace falta que se abra un juicio de conocimiento. Si ustedes se fijan en las reglas sobre incidentes, el código lo prevé, va a decir, bueno, el juez puede imprimirle el trámite que considere necesario, puede resolver
con las presentaciones de las partes o abrir a prueba, o sea, le da cierta plasticidad. Una vez iniciado le caben las reglas generales, ¿no? Traslado por 5 días a la otra parte. Algo interesante, ¿a dónde se notifica, no? Porque el código habla de que como sigue las reglas de la demanda, podríamos pensar que va a domicilio real. Esto también es una duda muy frecuente. Yo les diría lo siguiente, como es un incidente y como tal es un accesorio de lo principal, si el litigante tiene domicilio constituido, yo intentaría mandarle el traslado de demanda incidental al domicilio constituido, como regla. Ahí habría que ver el criterio del juez. Por ahí el juez te dice, no, esto como verdadera demanda que es, notifíquese a domicilio real. Vamos probando. Si me preguntan a mí, es habitual que vaya a domicilio constituido, electrónico, ¿no? Le da más agilidad. Pero no sería raro encontrarnos con un juez jurista que diga, no, esto va a domicilio real, porque fíjense que incluso en los incidentes que van por carpeta separada, yo podría tener otro patrocinio y tener constituido otro domicilio. Sería medio loco, ¿no? Pero yo tranquilamente podría decir, no, mira, esta redargución de falsedad a mí me la va a hacer este abogado experto en redarguciones de falsedad y ahí constituiremos otro domicilio como si fuera un expediente distinto. O sea, bueno, de hecho lo es, ¿no? Pero eso es posible. Se puede, ¿eh? Si alguna vez se lo preguntan, eso se puede hacer. O pasa lo mismo con los recursos. Uno podría tener otro abogado para los recursos y otro domicilio constituido. No hay problema. En algún punto es una suerte de incidente, una apelación. Pero no nos vayamos tan por las ramas. Así que bueno, ¿y cuándo iría al real la notificación? Sí o sí, digamos. Cuando mi incidente es previo a la demanda. Ahí no me queda otra que mandarlo al domicilio real. Eso podría ser, qué sé yo, en una prueba anticipada, en alguna diligencia preliminar, en un beneficio para litigar sin gasto que se abre antes del proceso principal. Hay personas que dicen, no, bueno, yo primero voy a hacer el beneficio, lo dejo terminado y después hacemos tal o cual juicio. Entonces, en ese caso, un poco por la propia naturaleza de las cosas, no me va a quedar otra que dar el traslado o la notificación en el domicilio real. Con las particularidades que ya vimos sobre el registro de domicilios electrónicos, ¿no? En realidad yo lo estoy simplificando mucho. Tendría que ver el registro de domicilios electrónicos, si hay un domicilio registrado, como ese domicilio hace domicilio real, podría mandarlo ahí. Si es un sujeto no obligado, no tiene domicilio registrado, no pasó por mediación, iría a domicilio real con cédula de papel a la casa. Respiro y sigo. Hasta acá con incidentes. ¿Cómo venimos? ¿Preguntas? Bueno, creo que con esos tips y sugerencias no van a tener problema.